Definitivamente, hay mucha unidad, una unidad absoluta y una unanimidad de un país que, como dije hace un par de días, ve por primera vez en la historia que Chile se ve obligado a darle una explicación al mundo a través de la Corte Internacional de Justicia, rompiendo un encapsulamiento en el que estuvimos durante más de un siglo. La idea de que no se podía hablar del tema fuera de la bilateralidad entre Bolivia y Chile se ha roto y ese ya es un éxito en sí mismo. No es verdad que Bolivia ponga en tela de juicio los tratados internacionales, por el contrario, la lógica de Bolivia es el respeto riguroso a los tratados internacionales y la convicción de que ese respeto es la seguridad de los límites fronterizos en el mundo. Confianza, que sientan que hay un equipo jurídico que trabaja con coherencia, con consistencia, que nuestros argumentos son sólidos y que la lógica inherente que es definir el objeto de la demanda, que es lo que la Corte tiene que decidir, está bien planteada y bien defendida por parte de Bolivia. Armando Loaiza ha dicho que es un día grande para Bolivia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Lo dijimos hace un par de días, el hecho de que por primera vez en la historia Chile le da una explicación, se ve obligado a darle una explicación al mundo a través de la Corte Internacional de Justicia de sus argumentos, es en sí mismo un triunfo para Bolivia. A las 3:32 hora boliviana, o sea 9:32 de Holanda, el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, hacía estas declaraciones. Faltaba apenas media hora para que el equipo jurídico encabezado por Eduardo Rodríguez Belcé presentara los alegatos frente a los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el conocido como Palacio de la Paz, convirtiéndose para Bolivia en una jornada histórica. Después de 136 años de invasión y 111 años de firmado el Tratado de 1904, Chile se sentaba cara a cara con Bolivia a tener que dar una respuesta a la histórica demanda por la mediterraneidad, así se dice, de Bolivia. Así que muy fuerte lo que pasó hoy, 2 horas 45 en las cuales Rodríguez Belcé y los 4 abogados que hablaron, de los 6 que componen el equipo jurídico de Bolivia, presentaron los distintos argumentos. ¿Cómo lo viviste, comandante Sallari, desde tu pieza, verdad? Acá estamos, doctor. ¿Cómo va todo? Me imagino que se habrá levantado a las 3 de la mañana para verlo. Sí, efectivamente me puse el reloj a las 4 de la mañana y a las 4:03 comenzó ante los jueces, los 14 en este caso, porque uno de los jueces de la Corte Internacional se excusó porque había participado en otras demandas vinculadas a Chile. Comenzó el alegato del equipo jurídico de Bolivia. Yo quiero decir algo antes de quedarme sin señal, es que me indigné por una cosa que no sé por qué me di cuenta ahora. Igual lo dijo una abogada de la parte boliviana, pero no la había escuchado, sino que la vi en un titular. ¿Chile nos estuvo mareando la perdiz más de 100 años? Porque si ahora dicen, no hay nada que negociar, porque está todo en el tratado, ¿qué estuvimos negociando desde 1904 hasta 2011? Sí. Me imagino que te referís a la abogada Dominique Chemilier, abogada francesa, quien habló en segundo lugar por parte del equipo jurídico y que me pareció a mí me sorprendió también porque en un momento dijo, me parece que Chile padece de insomnio. Esas fueron las palabras que usó. Chile sufre de insomnio, hizo una alegoría con el espejismo que se genera en el desierto de Atacama y las flores que crecen solo una vez al año y que cuando el sol las calcina apenas desaparecen. Me sorprendió ese lenguaje. En general me esperaba unos abogados quizás más acartonados en sus alocuciones y quizás no tan permisivos a utilizar frases directas o incluso metáforas para hablar sobre Chile, pero me pareció que fue muy interesante y bueno, el 6 de mayo de 2015 sin duda es un día y será un día histórico para Bolivia. Sí, así es, pero yo me quedé pensando todo el día en eso y no había visto
abogada. Tantos ofrecimientos por salida al mar, por distintas negociaciones que hubo en estos 100 años, me viene a la mente el acuerdo de Charaña, el pacto de Charaña, ahí se habló incluso de la necesidad de consultar a Perú para hacer un corredor, y entonces ahora dicen, no, todo estaba basado desde 1904. No, de hecho, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos en el año 1978 declaró de interés permanente para la organización el que Bolivia tenga una salida soberana al mar. El propio Salvador Allende, a 6 días de asumir su presidencia en el año 1970, dijo que algún día Bolivia será soberana en las costas del Pacífico, y de esos tratados y de esos ofrecimientos hay muchísimos. Lo que alega Chile es que la Corte no tiene competencia y que en realidad la cuestión de fondo es que Bolivia quiere modificar el Tratado de 1904 y modificar los límites. Y asimismo dice que cualquiera de los cambios que se hagan violarían el Pacto de Bogotá, que es del año 48, y que el Tratado obviamente de 1904 es muy anterior. Esto es lo que alega Chile. Justamente lo que hoy contrarrestó Bolivia es los múltiples ofrecimientos en el 25, en el 62, en el 75, en el 50, que hizo Chile, dando a entender, para mí, explícitamente, que el Tratado de 1904 era un tratado que obviamente no beneficiaba a Bolivia y que fue firmado con sangre en las manos y con el poder que tenía Chile en ese momento de haber dejado sin salida al mar a Bolivia. Así es, así es. Yo me quedé con esa indignación y sin explicarme de qué estábamos charlando o de qué estuvieron charlando Chile y Chile durante 100 años, si es que todo supuestamente ya estaba resuelto. Vamos a darle seguimiento, tenemos la información en el programa de hoy. Yo ya me estoy entrecortando un poco con tu transmisión, no sé si me reciben bien, así Sí. que les mando un abrazo desde acá y espero ya estar mañana en los estudios de Larga Ayala. Lo esperamos entonces ansiosamente para tenerlo acá en los estudios. Acá se lo extraña mucho, le deseamos un muy buen retorno y hasta la vuelta, querido comandante. Dale, un abrazo grande, saludos para todos. Seguimos entonces con la continuidad informativa, decíamos, arrancamos el programa con Carlos Mesa, vocero de la demanda marítima, una media hora antes, a las 3:30 hora boliviana, 9:30 hora de Holanda, explicando su confianza y el hecho histórico de que Bolivia haya sentado a Chile en esta Corte Internacional para que dé cuenta del despojo del mar allá por el año 1879. Seguidamente, Eduardo Rodríguez Belcé, que encabeza el equipo jurídico, fue el que tomó la palabra, iniciando un proceso histórico que aquí y en América Latina seguramente recordaremos por mucho tiempo. Para el pueblo de Bolivia, esta es una ocasión histórica. Es la primera vez que comparecemos ante la Corte en un contencioso, y esta primera aparición reviste especial importancia para nuestra nación y para el futuro de la región sudamericana. Tenemos plena confianza en que esta Corte hará justicia para nuestro pueblo. En 1825, cuando Bolivia obtuvo su independencia, España tenía una costa de 400 kilómetros, el desierto de Atacama, sobre el Pacífico, llamado en aquel momento el Departamento del Litoral. En los años siguientes, la política expansionista y militarista de Chile, con vistas a controlar los recursos naturales y las vastas riquezas de este territorio, por parte de Chile, llevaron a que esta parte costeña de Bolivia fue invadida y ocupada hasta el Tratado de Paz de 1904. Nuestro país pasó a ser un país
Mediterráneo, un enclave en el continente sudamericano, con graves consecuencias para nuestro crecimiento económico y social y para nuestra integración internacional. No comparece Bolivia ante esta Corte con la intención de modificar el pasado histórico. No se trata de ello en esta causa. Bolivia quiere dejar bien claro que no se presenta ante la Corte para rechazar o repudiar el Tratado de 1904, ni las 4 enmiendas posteriores promovidas por Chile, ni a volver a abrir cuestiones que ya hubiesen sido convenidas. Bolivia se presenta ante esta Corte ejerciendo sus derechos en virtud del derecho internacional. Sencillamente, lo que pide Bolivia, tal como se manifiesta en su solicitud, es que Chile cumpla su obligación, que respete sus promesas repetidas, su acuerdo de negociar el acceso con soberanía al mar, un acuerdo independiente del Tratado de 1904. Es decir, como lo hace Chile, que Bolivia se presenta ante esta Corte para soslayar el Tratado de 1804, no es correcto. No es una nueva presentación, ni mucho menos, ni un intento de revisar o dejar sin efecto el Tratado de 1804, tal y como se alegó el lunes pasado. El planteamiento de Bolivia ante esta Corte no viola el principio de pacta sunt servanda. Muy por el contrario, es Chile que ha contravenido este principio, y es por ello que Bolivia se presenta ante la Corte, pidiendo a la Corte que determine que sí hay acuerdo de negociar el acceso con soberanía por parte de Bolivia al mar, acuerdo independiente del Tratado de 1904, y que Chile debería respetar dicho acuerdo. Muy por el contrario, lo que advierte Chile no es esta una situación que pudiese suponer un precedente muy peligroso. No es una situación en que volvería a tener que tratar esta Corte una larga lista de dificultades o problemas históricos en la región latinoamericana. Eso es lo que ha sugerido Chile para crear temor, para crear un ambiente tenso ante esta Corte. Este caso no se refiere a situaciones del pasado, sino que se trata de las promesas que supone el futuro. Este es un diferendo que existe entre dos naciones desde hace muchísimo tiempo, pero nada justifica que haya este enfrentamiento para siempre. Ha llegado el momento de la justicia. La memoria, por más herida que se sienta, debe pasar a ser una fuerza de esperanza poderosísima para todos nuestros pueblos. Efectivamente, lo que Bolivia pide es que Chile respete sus promesas. Eso dijo el agente Rodríguez Belcé en la apertura hoy por la mañana, muy tempranito, en el Palacio de la Paz de La Haya. Y efectivamente Chile dice que el Tratado de 1904 es el único que existe, y que como es anterior a 1948 el Pacto de Bogotá, no es competencia de la Corte Internacional de Justicia. Yo me pregunto qué pasa. Está bien, el Tratado de 1895 y las propuestas de 1920, 1926 no entrarían, y la de 1950, la de 1961 y la de 1975, la predisposición también de Chile entre el 78 y el 83 en el marco de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasó con eso? Rodríguez Belcé habló 16 minutos. El que le siguió fue el abogado francés Matías Fortieu, que habló 42 minutos, fue el que más se extendió, y habló de la falta de compromiso de Chile con justamente las promesas a las que se había atenido a darle a Bolivia. De rechazarse. En el caso concreto, en efecto, las cuestiones presentadas por Bolivia con arreglo al artículo 31 del pacto consisten, en definitiva, en que la Corte constate que, en paralelo o paralelamente al Tratado de 1904, Chile asumió el compromiso a través de una serie de acuerdos y de promesas unilaterales a negociar, en beneficio de Bolivia, el acceso con soberanía, el acceso soberano al mar, y a constatar que Chile no ha respetado ese compromiso de negociar. Queda manifiesto que esas cuestiones, es decir, la existencia del compromiso de negociar,
que había sido asumido en paralelo al Tratado de 1904 y la contravención de dicho compromiso no habían quedado dirimidas ni lo han sido aún por el Tratado de 1904. El Tratado de 1904 evidentemente no obstaba a que las partes, y esto lo hicieron de hecho, que las partes asumiesen compromisos de otra naturaleza o por otras vías con vistas a permitir que Bolivia obtuviese el acceso soberano al mar. Y es precisamente porque la obligación de negociar que pesa sobre Chile emana de compromisos distintos, separados, que están aparte del Tratado de 1904. Chile se ha esforzado en crear dificultades de interpretación y crear confusiones. En primer lugar, ha actuado como si nada existiese en el mundo aparte que el Tratado de 1904. En sus conclusiones generales del lunes pasado, el profesor Dupuy ha resumido la línea de defensa que presenta Chile respecto de la solicitud de Bolivia en los siguientes términos. Según Chile, y cito, hay un solo tratado que vincula ambas partes. Se trata del Tratado del 20 de octubre de 1904. Fin de cita. Y sobre la base de dicho postulado, dicho planteamiento, según el cual no habría ningún otro instrumento que vinculase a Chile y a Bolivia, que Chile llega a la conclusión de que todo habría quedado zanjado a través de dicho tratado y que en consecuencia la Corte de ninguna manera podría entender o conocer del caso de Bolivia. Ya ve usted, señor presidente, es un precioso ejemplo de razonamiento circular, por así decirlo, ya que todo habría quedado dirimido a través del Tratado de 1904, ya que, nos dice Chile, no habría habido ningún otro acuerdo. Hay solo un acuerdo, así que claro, tiene que haberlo zanjado todo. Una resolución, una respuesta tan esquiva deja claro que pretende eludir los propios términos de la solicitud de Bolivia, que consiste precisamente en hacer reconocer que existe, aparte y en paralelo al Tratado de 1904, el compromiso de negociar que ha asumido Chile para con Bolivia. Claro, el profesor Matías Fortudo. Chile se comprometió a buscar algún tipo de solución para la Mediterránea de Bolivia, más allá del Tratado de 1904. Sin embargo, como señala el abogado, Chile plantea una especie de argumento circular en el cual todo empieza y termina con el Tratado de 1904. Una aclaración importante, se utilizan dos idiomas en los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el inglés y el francés. Por eso lo que estás viendo, por ejemplo, Rodríguez Belcé lo hizo en inglés y por eso estaba la traducción sobre la voz de Rodríguez Belcé, y en el caso de Matías Fortudo estaba, digamos, que lo hacía en francés en su idioma original. Los escritos de ambos países fueron presentados en inglés. Vamos a ver ahora también a Dominique Chemillier, también una abogada francesa, fue la segunda en hablar en los alegatos del día de hoy y utilizó muchas metáforas para graficar la posición chilena y la negativa a sentarse a negociar con Bolivia una salida al mar. Puesto que Chile ha deformado el objeto del presente diferendo con el fin de construir de forma artificial una objeción preliminar. El Estado Plurinacional de Bolivia, que me honro de representar ante ustedes en esta ocasión, les invita simplemente a volver al diferendo auténtico. Se corresponde a los compromisos de un Estado respecto de otro. Chile intenta llevarnos a un malentendido sobre los compromisos que serían el objeto de la cuestión. Estos resultados del Tratado de 1904 son reconocidos por los estados, ambos estados, y no están en juego aquí. Por otra parte, Chile procura ocultar otros compromisos que suscribió en múltiples ocasiones bajo la forma de promesas unilaterales o de intercambios de cartas. Son la fuente de su obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar en beneficio de Bolivia. Ahí estriba la cuestión del derecho internacional en relación con la cual el Pacto de Bogotá les da a ustedes competencia. Bien, se confirma que Chile
ha dado un giro al asunto, pretendiendo en el último periodo que todo estaba resuelto entre Chile y Bolivia desde el Tratado de 1904. Este cambio de posición hace a ese Estado responsable del quebrantamiento de una obligación internacional contraída anteriormente. Chile ha intentado desviar el curso del procedimiento instaurado por Bolivia presentando una objeción preliminar. Pero para llegar a ese punto ha sido necesario que los representantes de Chile sean invadidos de una extraña amnesia colectiva cuyos síntomas nos presentan ahora. Efectivamente, les ha sido necesario volver a escribir su propio pasado, escamoteando múltiples declaraciones o actos unilaterales o bilaterales desplegados a lo largo de varios decenios por las sucesivas autoridades de su país. Al amparo de estos olvidos masivos, Chile fundamenta su objeción en 2 puntos igualmente inexactos. El primero consiste en decir que desde 1904 ya no hay cuestión pendiente entre los 2 estados respecto al acceso soberano de Bolivia al mar. El segundo punto, igualmente erróneo que el primero, se puede leer como sigue. No hay medio alguno para Bolivia para volver a lograr un acceso soberano al mar, más que deshacerse de lo que había hecho el Tratado de 1904. Por tanto, su solicitud es una tentativa de revisión del tratado, despreciando el respeto de la palabra dada. Y es el argumento que permite a Chile pretender que en este asunto, que pone en juego un tratado anterior al Pacto de Bogotá, según Chile, el artículo 6 del dicho pacto sería un obstáculo para la competencia de ustedes. Me incumbe demostrar a la Corte la incoherencia de esta doble argumentación. Su debilidad resulta ante todo de su reciente surgir en la historia de las relaciones entre los 2 países. A lo largo de más de un siglo, los distintos representantes del Estado chileno han prometido entrar en negociaciones para que cese la mediterraneidad de Bolivia, y ello sin afectar el Tratado de 1904. La inversión, la vuelta del discurso de Chile solamente se empezó a desarrollar en el momento en que ese Estado comprendió que Bolivia deseaba dar una nueva dinámica a unas negociaciones centenarias que ya se habían llevado a cabo. Ante la imposibilidad de lograrlo, Bolivia anunció claramente su intención de servirse de las vías de derecho que se le ofrecían. En este contexto, que contrastaba con la paciencia indefinida de Bolivia, hasta el momento, los chilenos, a partir de 2011, endurecieron muy claramente su actitud. Durísima Dominique Chemelier. Le anoté algunas cositas. Los chilenos están tratando de escribir su propio pasado, padecen de olvidos masivos y de amnesia, bastante duros, y estas repercusiones han sido muy amplias en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, con la etiqueta Mar para Bolivia, ha sido una de las más utilizadas en el día de la fecha, y eso marca la trascendencia histórica tanto para Bolivia como para Chile, creo que aún más para Bolivia, porque está sentando un precedente y está por primera vez en la historia obligando a Chile a sentarse a negociar por los pactos incumplidos. Hacemos aquí una primera pausa, continuamos, faltan aún 2 de los abogados del alegato boliviano que hablaron después de los 2 que te presentamos hace un ratito, la palabra también del presidente Evo, algunos archivos históricos, y seguimos analizando este grito que recorre América Latina, que es Mar para Bolivia. Segundo bloque de Ojo con los Medios, tratando a profundidad los alegatos de Bolivia, del Estado plurinacional, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pocas repercusiones en Chile, a diferencia de lo que ocurrió el lunes, cuando la República presentó esos alegatos diciendo que no tenía competencia La Haya para estos temas. Lo que rescato es un editorial de La Tercera que dice que la primera jornada de alegatos permitió a los representantes chilenos exponer las sólidas razones por las cuales este tribunal debe inhabilitarse frente a una demanda boliviana que, a fin de cuentas, esconde su tradicional pretensión marítima tras una aparente y confusa obligación de negociar por parte de nuestro país.
Después dice, como es sabido, el derecho internacional no admite la revisión por parte de la Corte de los tratados debidamente ratificados por los estados, cita el tratado de 1904 entre ambos países, y dice que ese documento ha sido fielmente cumplido y respetado por las partes, incluso en el caso chileno del otorgamiento de serie de ventajas para el acceso a los puertos locales. Bueno, sabemos que eso no es real, que el tren que tenían que haber realizado entre Arica y La Paz no se realizó, que el acceso para sobre todo el transporte de carga que realizan trabajadores bolivianos hacia el país es muy dificultoso. Los puertos chilenos de hecho están privatizados y tales exenciones o beneficios aduaneros no son reales, así que me parece que hay, digamos, una cuestión casi monolítica, salvo excepcionales casos en Chile, de los movimientos sociales, de la diputada Camila Vallejos, del cantante de Los Prisioneros, Roberto González, de la escritora Isabel Allende, y en otros tiempos, por ejemplo, de Pedro Lemebel, el fallecido poeta chileno este año, que son voces que reclaman mar para Bolivia, pero después la estructura mediática, política tradicional, empresaria, es monolíticamente en contra de cualquier tipo de negociación con Bolivia. Volvemos a la Corte Internacional de La Haya, te decíamos, esta mañana a partir de las 4:03 hora de Bolivia, a las 10:03 hora de Holanda, comenzaron los alegatos. Duraron 2 horas 45 minutos. En este caso vamos a escuchar a Ramiro Brotons, él es de nacionalidad española y es otro de los abogados del equipo jurídico de la demanda boliviana. El origen del desacuerdo con Chile no gira en torno a este objeto, sino en torno a la lectura que mi colega opositor promueve para dar una base artificial a lo que él llama su objeción preliminar. Mi colega opositor parece proponer una interpretación deformada y deformante. Chile pretende que la soberanía territorial y el carácter del acceso de Bolivia al Océano Pacífico son las cuestiones pertinentes o asuntos pertinentes en el caso que nos ocupa aquí, y pretende que estas cuestiones ya han sido solventadas por medio de un arreglo y al mismo tiempo que están regidas por los acuerdos o tratados, y en particular el de 1904. Y digo yo que si por extraordinaria coincidencia esta interpretación fuera adoptada, al mismo tiempo esta oscurecería no solamente las cuestiones solventadas en el Tratado de 1904, sino todo el universo de posibilidades que la soberanía nacional pueda abarcar. Es decir, que Chile trata de torpedear la competencia de la Corte, estimando que basta que exista un mero punto de contacto con esta matière, con esta cuestión, y este sería el ámbito abarcado por el Tratado de 1904, que determinaría entonces, según Chile, la exclusión de la competencia de la Corte. Si tal fuera el caso, lo cual no lo es, entonces el artículo romano 6 se convertiría en una especie de agujero negro del universo cuyo campo gravitacional capturaría el acuerdo completo, incluyendo las obligaciones asumidas en plena independencia y posterioridad al Tratado de 1904. Señor presidente, señores y señoras jueces, una solicitud como esta puede constituir una iniciativa no amistosa y que pretenda desestabilizar las fronteras y el orden regional. El mero hecho de que se plantee esta interrogante ya en sí es un ultraje contra el principio fundamental de la resolución pacífica de los diferendos, los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA y en particular del Pacto de Bogotá. Como ya señaló esta Corte en su fallo de 20 de diciembre de 1988, y cito, emana claramente del pacto que los Estados americanos, al elaborar este instrumento, han buscado fortalecer sus compromisos mutuos en lo relacionado con la resolución de diferendos judiciales o por vía judicial.
Existe sí un diferendo relativo a la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico basado en instrumentos posteriores e independientes al Tratado de 1904. La estabilidad regional tan a menudo invocada por las autoridades chilenas para crear estos temores injustificados se vería mejor servida si Chile estuviese dispuesto a llevar a la práctica en buena fe la obligación a la que ha contribuido a crear y no que intente evitar aplicar un procedimiento que lo único que pretende es lograr una solución fundamentada en el derecho, en el espíritu del diálogo de la negociación. Bueno, lo teníamos a Ramiro Brotons, de nacionalidad española, habló por espacio de 31 minutos, acá te pasamos un resumen muy pequeño de apenas unos 3 minutos, pero dándote una idea de lo que hablaron. Como te decía en el primer bloque, me causó cierta sorpresa, pensé que iba a ser quizás más acartonado el discurso de todos los abogados, pero digamos, utilizaron muchas veces frases y alusiones directas a la contraparte. En este caso, Brotons habló del abogado opositor, incluso habló de este agujero negro en el cual todos los tratados terminan siendo el Tratado de 1904 y las pretensiones de Chile de que el sistema jurídico internacional se va a venir abajo si se revisa o se accede a la demanda boliviana. El que cerró las alocuciones fue Payam Akhavan, que es de origen iraní, y dijo que Chile basa todo su alegato en premisas falsas. Bolivia parece entender entonces que Chile llega a la conclusión de que la Corte no tiene jurisdicción y ello basándose en una serie de premisas falsas. En primer lugar, Chile asume que el acuerdo de 1904 no puede reconciliarse con un acuerdo distinto y posterior de negociación del acceso soberano al mar. En segundo lugar, asume también Chile que la obligación de negociar un acuerdo en buena fe es la misma cosa que firmar dicho acuerdo, concluir ese acuerdo. En tercer lugar, asume Chile que el acceso soberano al mar podrá lograrse únicamente si vuelven a demarcarse las fronteras establecidas por el acuerdo de 1904. En cuarto lugar, asume Chile que un posible acuerdo futuro de definición de esas fronteras sería la misma cosa que Bolivia repudiase el acuerdo de 1904. En quinto lugar, asume Chile que puede, sin más, hacer caso omiso de la conducta de las partes entre 1904 y la aprobación del Pacto de Bogotá de 1948 para llegar a la conclusión de que el tema del acceso soberano ya había quedado zanjado. Y en sexto lugar, asume además Chile que la conducta de las partes posterior a 1948 no puede ser considerada por la Corte a la hora de determinar si esa cuestión fue efectivamente resuelta o no. Eso, en resumen, es todo lo que ha alegado ante ustedes Chile este lunes pasado. Es un silogismo en 6 etapas, bastante complejo, o simplemente un argumento que no tiene fundamento. Pero el problema con la objeción de Chile no se queda allí. Es más fundamental y además yo diría que el fallo clarísimo es que es una objeción falsa, porque hace una representación equívoca de la cuestión planteada por Bolivia. Ya lo ha explicado el profesor Fortó. Bolivia no pide ni que se revise ni que se deje sin efecto el acuerdo de 1904. Bolivia no pone en tela de juicio la validez de dicho acuerdo ni en 1948 ni hoy. Bolivia no pide a la Corte que resuelva un diferendo territorial, ni pide la demarcación de fronteras, ni siquiera pide Bolivia a la Corte que determine la modalidad específica del acceso soberano. Ese acceso podría expresarse de muchas maneras: un corredor, un enclave en la costa, una zona especial o algún otro tipo de solución práctica. La expresión específica no es una cuestión que se esté planteando ante esta Corte. Con independencia de la fórmula creativa que se vaya a encontrar, y que esta será una cuestión que deberán negociar de buena fe las partes en un futuro.
Bolivia meramente pide a la Corte que haga lo necesario para que Chile respete su acuerdo, su consentimiento repetido una y otra vez a negociar una solución de esta naturaleza. Y concluía el último de los alegatos del equipo jurídico boliviano. Muy interesante ver cómo se contrarrestaron los argumentos. Me parece que también se ha seguido aquí con mucha intensidad y se ha reflejado en las redes sociales esta situación. Luego de los alegatos, finalizada la intervención del equipo jurídico, uno de los jueces, acá lo tengo, Christopher John Greenwood, que es del Reino Unido, le pregunta al equipo boliviano, que va a tener que responder el día viernes. Recordemos que jueves y viernes, tanto el equipo chileno como el boliviano van a tener ahora 1 hora y media para responder y ampliar sus demandas, sus pretensiones. Le pregunta, ¿en qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano? Esta pregunta, yo no sé si, digamos, esto no implica una intervención en el caso, quizás algún abogado que nos quiera contestar a través de Facebook, en Ojo con los Medios o el Twitter, viendo si lo que hizo este juez se atiene a derecho. Yo no lo puedo afirmar. Intuyo que lo que le está preguntando es cómo la Corte no tiene jurisdicción sobre casos resueltos antes del 48, es por el acuerdo del Pacto de Bogotá. Le está preguntando si Bolivia concluye que hay acuerdos de negociación con Chile posteriores al año 48. A mí me parece que el acuerdo de Charaña en el 75 entre los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer sí lo son. De hecho, estuvieron muy cerca de ese acuerdo, declaraciones de cancilleres que mencionan la casi segura acuerdo, que dan cuenta también a la Organización de Estados Americanos. La propia Organización de Estados Americanos declara como una alerta permanente, una necesidad permanente del organismo interamericano, que haya un acuerdo bilateral entre Bolivia y Chile. En ese momento hasta se habían delimitado los territorios, que el territorio que se le daba a Bolivia, ese corredor, tenía que estar desmilitarizado, con miembros de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos. Tenía una serie de cuestiones que obviamente después no llegaron a beneficio. Incluso había cesión territorial de parte de Bolivia para Chile. Eso era lo que acordaba. Veremos qué sucede con esto y cómo responde el equipo jurídico boliviano el día viernes cuando tenga que cerrar esto. Después va a venir un proceso lento en el cual se juntarán los jueces, debatirán las presentaciones hechas por ambos países, y en el último trimestre del año se estima que la Corte, esto puede ser octubre, noviembre, diciembre, que la Corte va a definir su tuición o no en este caso. Si es así, si dice que sí, ahí van a pasar varios años en los cuales también en la Corte definirá, y recordemos que la decisión de la Corte es inobjetable y tiene carácter obligatorio, se definirá cómo será la sentada en negociaciones entre Chile y Bolivia. Creo que la repercusión que ha tenido en el país lo demuestra, que muchos diarios, en este caso La Razón, ha hecho una edición especial, exclusiva, sobre la presentación de Bolivia. Su título: Bolivia sustenta que Chile ofreció mar al margen del tratado. Habla que el alegato de Bolivia indica que el pacto de 1904 no zanjó el conflicto por una salida soberana al mar. Destaca la intervención del agente Rodríguez Belcé, las declaraciones del presidente Evo Morales, que vamos a tener, ahora vamos a ir a un corte, lo vamos a tener en el último bloque. Ahí vemos también cómo lo retrata, son varias páginas, en su cuerpo central las fotografías del día, el equipo jurídico, también vemos todo el gabinete ministerial, menos los 2 ministros que se encuentran en Holanda. Se juntaron muy tempranito, antes, cerca de las 3 de la mañana, empezaron a llegar al Palacio para ver esto, también las bancadas parlamentarias.
Aquí también un análisis de la ruta de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Y la última página, la contratapa, cierra contándote quiénes son los miembros del equipo jurídico de Bolivia y Chile que exponen en los alegatos. Así que muy interesante la edición de La Razón, sé que el diario Cambio también lo sacó. Así que esto da muestra, diarios que han sacado 2 ediciones en el día de hoy haciendo un esfuerzo muy alto. En las redes sociales también esto se ha reflejado el interés y no solo en Bolivia. Vamos a hacer el último corte y a la vuelta las palabras del presidente Evo Morales respecto a este día histórico para Bolivia. No está sola, ha sido un día histórico como lo han referido Carlos Mesa, el presidente Evo Morales, los ministros, el propio pueblo boliviano, el pueblo latinoamericano que se solidariza con esta causa. Y en Camargo estuvo el presidente Evo pasado el mediodía, entregando obras ahí en el departamento de Chuquisaca, y se refirió muy orgulloso a lo que se vivió hoy en La Haya con el equipo jurídico y el equipo total de Bolivia. No, el equipo jurídico es el visible, pero hay todo un equipo que ha trabajado muy fuertemente para presentar una sólida demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy día va a ser una fecha histórica para Bolivia. Hoy día se recordarán de acá a poco tiempo estudiantes de las unidades educativas presentes, al pueblo de Camargo y para todo el pueblo de Bolivia. Esta mañana, esta madrugada, la delegación boliviana, con su exposición, con su defensa, para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía, se va a hacer una realidad, hermanas y hermanos. Desde acá, saludar a nuestra delegación por su excelente exposición, bien ordenada, con mucha solidez histórica, jurídica, basado en la justicia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estaba pensando, hermanas y hermanos, si en los años pasados hemos presentado una demanda y se La Haya ha admitido la demanda, quiere decir es de su competencia. Si no hubiera sido de su competencia, hubiera rechazado nuestra demanda. Es sencillo entender los procesos que realizamos y llevamos adelante ante La Haya. Las Naciones Unidas, por tanto la humanidad, ha creado tribunales internacionales para que las controversias sean juzgadas y para que las injusticias sean reparadas. El hermano canciller me llamó después de este primer alegato y me decía, algunos jueces felicitaron la exposición a nuestros expertos internacionales. Por eso quiero decirles nuevamente, estamos con la razón, estamos por la justicia, pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, estamos con el mundo que nos apoya. Saludamos la lucha permanente de exgobiernos, de exautoridades, donde organismos internacionales apoyaron, donde personalidades del mundo apoyaron nuestra demanda. Pero cuando nos unimos y cuando juntos planificamos y nos movilizamos como ahora ante La Haya, es posible, hermanas y hermanos, conseguir lo que tanto soñamos, lo que tanto esperamos, y después de tanta injusticia y engaños. Por eso pedirles en este día histórico, el primer día que por primera vez Bolivia hace sentar a Chile ante un tribunal internacional y con buenos argumentos, hermanas y hermanos, pedirles unidad más unidad, esfuerzo más esfuerzo,
conocimiento más conocimiento, para que Bolivia siga liberándose. Ahí estaba la palabra del presidente Evo. Vamos a ver una nota de la cadena hermana ATV que le preguntó a los chilenos residentes, a los bolivianos residentes en Arica, cómo han vivido esta jornada, cómo ven esta demanda. Vamos a ver cómo nuestros hermanos en el país vecino piensan y sienten sobre el mar. Podrían estar atentos a otra noticia. En la Feria Thompson, el tradicional lugar de encuentro de los bolivianos en Arica, hacían eco de esa conocida aspiración limítrofe, hoy judicializada en la Corte de La Haya. Queremos el mar. Toda la Bolivia queremos el mar. Es el mismo deseo del gobierno boliviano, pero expresado con mucha más mesura, propia de quienes a lo largo de los años han generado lazos estrechos con Chile. Sería pues un orgullo para nosotros para que algún día nos dé el mar. Tampoco queremos todo el grande, no hay que un pedacito nos dé el mar. Sí, me gustaría. Bueno, para que haya progreso en Bolivia, ¿no? Ojalá algún día este momento esperado lo tengamos. Nos sentiríamos libres. ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! En Arica existe una importante actividad económica de agencias bolivianas y por lo tanto una amplia presencia de trabajadores de ese país. Los transportistas son quienes más defienden la necesidad de obtener territorio soberano. Nos sentimos un poco discriminados, ¿no? Un trato, no sé, muy duro nos dan a nosotros. Se agarran con nosotros en la frontera, en todo lado. Nos piden documentos que nunca nos han pedido y hacen un cambio de turno, hacen en 3 horas ellos. En Iquique, el denominado barrio boliviano, también siguió con atención la transmisión desde La Haya. Estamos, porque vivimos mucho tiempo y que estamos muy asentados y acá necesitamos la paz. Tantos años que no he tenido yo derecho de ver el mar y cuando llego aquí me emociono. Me siento boliviano y chileno, porque mi mamá era de Bolivia y mi papá era de Chile. Si esa salida al mar trae más paz y se valora eso y se trabaja en conjunto con los países, yo creo que va a haber más armonía también entre los países, entre Bolivia y Chile. Un conflicto que seguirán atentos chilenos, bolivianos y por supuesto aquellos que comparten su sangre y su corazón. Interesante la mirada de los migrantes. Es necesario escuchar a nuestros pueblos, la sensatez de los pueblos. Hay uno de ellos cuyos padres son binacionales, chileno y boliviana, decía que si eso trae más paz, que le den mar a Bolivia. Interesante también la denuncia, porque acá el diario La Tercera en su editorial, en consonancia con lo que dice el gobierno actual de Chile y otros gobiernos a lo largo de la historia, que dice que las ventajas para el acceso boliviano a los puertos locales, dice que como consecuencia que no cuente con territorio marítimo soberano, Bolivia sí es un país con acceso al mar y en condiciones claramente preferentes. Escuchábamos la discriminación, los pedidos de papeles nuevos en la frontera que antes no les pedían, el racismo, la dificultad de justamente el acceso que aquí dice en este editorial. Interesante eso. Vamos a ver y escuchar a Jorge González. Él es el líder de una banda histórica de rock en Chile, Los Prisioneros, que aquí es muy escuchada, por cierto, y muy seguida y gusta muchísimo. Y si digamos, uno va a un boliche de rock a la noche aquí en La Paz o en cualquier otra ciudad, siempre el tema Tren al Sur o Estrechez de Corazón se escucha fuertemente. Es una banda también que cantó contra la dictadura militar en Chile, y miren la contundencia, esto es hace 2 años y en el escenario de Viña del Mar, cómo González pide mar para Bolivia y critica las actitudes guerreristas de Chile. Los intereses que mueven a las guerras, como la guerra del Pacífico, son siempre de los países más poderosos, Inglaterra, Estados Unidos, ahora podríamos agregar Israel. Entonces, lo que está sucediendo hace muchos años es que como Bolivia tiene un presidente que ha nacionalizado los recursos, un presidente que ha decidido que las cosas que se producen en Bolivia deben ser para los bolivianos, los intereses internacionales están muy molestos. Entonces, de alguna manera, el poder en Chile hace mucho tiempo viene montando la ocasión de crear una guerra contra Bolivia.
y están armando conflictos artificialmente, llenos de todo el aparato mediático que es de ellos mismos, para en algún momento poder utilizar al ejército chileno para invadir Bolivia, para poder quitarle sus riquezas y regalárselas a otros países. Y eso a mí me da mucha pena porque veo que lo vienen montando no ahora, sino hace años. Y para llegar a montar esa cosa que sería terrible, porque todos, o sea, mis primos, todo el mundo los enrolarían y los mandarían a matar para al final enriquecer más a los que son ricos. Eso yo veo que lo vienen montando hace tiempo, porque la verdad que en el mundo ya se desató la Tercera Guerra Mundial. Y eso ya es claro en los países del Oriente, donde están matando a todas las comunidades árabes para quitarles el petróleo. Por supuesto, como todos los medios son controlados, CNN y todos pueden decir que la libertad y la democracia, pero no es así. Es sencillamente van a por el petróleo. Y acá también en América Latina hay mucha riqueza. Las riquezas de Chile ya se las regalaron a precio a 2 pesos a las potencias extranjeras hace mucho tiempo. Pero hay países que están tratando de guardar las riquezas para su propia patria, como la Argentina, o Ecuador, o Bolivia. Y eso es muy peligroso para los intereses internacionales. Entonces, lo que yo creo, realmente, es que están montando una guerra. Y que en algún momento van a inventar un conflicto en limítrofe que no cuesta nada, porque como todos los medios de comunicación son de 2 personas, no les cuesta nada inventar algo en la frontera que sea mentira. Que unos mochileros chicos que iban, los tomaron unos policías bolivianos, le hicieron tal y tal, que sea mentira. Y al otro día van a hacer flamear la bandera, van a cantar el himno, y la gente va a ir a la guerra por eso. Eso es lo que yo pienso que está pasando. Ojalá que yo me equivoque, ojalá que sea pura paranoia mía, pero parece que no es. Me parece completamente razonable que si están esas tierras en el norte se pueda llegar a un acuerdo en el que Bolivia tenga un paso al mar, y eso lo opina mucha gente. Pero evidentemente la posición militarista de la gente que tiene la cabeza pensando en tanques y pensando en intereses grandes, quieren frenarlo y siempre lo han frenado por sencillamente que es su manera de pensar. Pero yo creo que, para empezar, que un pedazo de tierra tenga un nombre y una bandera encima me parece completamente absurdo. O sea, ¿cómo uno puede ponerle una bandera a una roca o ponerle una bandera al mar? Es como una tontera. Yo creo que perfectamente Bolivia debería tener una forma de llegar hacia el mar si consideramos que la guerra en la que Bolivia, Chile y Perú se vieron enfrentados fue una guerra completamente creada por los intereses ingleses, y los que salieron ganando al final fueron los ingleses, y los que quieren salir ganando ahora, de nuevo, con la guerra que quieren montar, son los mismos. Bueno, contundente, poco para agregar, nos sacamos el sombrero a que enojo con los medios, con el líder de los prisioneros, Jorge González. En la web, en Twitter y en Facebook, esta es los colores y la consigna que ha dominado en el día de hoy. Eso, mar para Bolivia, vemos la bandera marítima muy fuerte. Respecto a lo que dice Chile con los tratados, esta cosa intangible de los tratados que no se pueden tocar, el 18 de mayo del 95, Bolivia y Chile suscribieron 3 tratados, el de paz y amistad, transferencia de territorio y comercio. Eso fue durante el gobierno de Mariano Batista. Chile los incumplió, de hecho uno de esos tratados implicaba que debía transferir a Bolivia los territorios de Tacna y Tarija. Esto lo dice el libro del mar. Creo que una bibliografía necesaria y vigente. Bueno, nos retiramos. Un día histórico, muy fuerte para Bolivia. Por primera vez Chile se tuvo que sentar a negociar, o por lo menos a escuchar lo que Bolivia tenía que decir respecto al robo que sufrió de sus territorios. 400 kilómetros de costa, 120.000 kilómetros cuadrados. Así que para sentirse orgulloso de lo que ha pasado hoy. Nos vamos a ir con Fidel Castro. En el año 93 estuvo aquí en Bolivia y decía esto sobre el mar para Bolivia. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo fraterno. A alguien se le ocurrió en estos días cuestionar nuestro apoyo a Bolivia con relación a la salida al mar. Y eso es algo que hemos hecho toda la vida en todos los foros internacionales. Por considerar una de las cosas más injustas y más dañinas al desarrollo de Bolivia,
que la falta de una salida al mar. Pero es que el mundo no puede seguir permitiendo la injusticia de que Bolivia no tenga salida al mar. Ojalá pudiéramos regalarle un pedazo de nuestro mar. Y estoy seguro de que nuestro pueblo no tardaría ni un segundo en concederlo. Son de las injusticias que persisten en este hemisferio y que debemos tratar de superarlas con nuestra lucha unida, con nuestra unión, porque digo que más allá de los derechos inalienables de cada pueblo a su vida y a su desarrollo, estaría el ideal de que no existieran siquiera fronteras en nuestra gran comunidad latinoamericana.